Gloria a Dios. Ya estamos por acá, hermanos, amados, como nos comprometimos ahí, de que queríamos finalizar este estudio de 6 partes, que sacamos acerca del nuevo nacimiento y si se puede saber si realmente hemos nacido de nuevo, somos salvos, hijos de Dios o no. Y comenzamos con qué es el nuevo nacimiento en Juan capítulo 3. Y después comenzamos a ver acerca de las evidencias que Juan da. Aquellos creyentes en la primera carta que están siendo molestados, que están siendo, Dios bendiga, hermano José, aquellos creyentes que están siendo confundidos o se están poniendo en duda acerca de la seguridad de la vida eterna y la salvación. Que si se puede conocer realmente a Dios, porque decían que Dios era oscuro, era místico, era misterioso. Entonces Juan les dice en el 5.3, estas cosas os he escrito, vosotros que conocéis el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que en Él tenéis seguridad y vida eterna, en el nombre de Él. Y les comienza a mostrar evidencia tras evidencia. Andan en la luz, no practican el pecado, no aman el mundo de las cosas que están allí, aman a sus hermanos en la fe, se purifican a sí mismos, ¿se recuerdan la primera carta? Y comienza a mostrar evidencia tras evidencia de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y son hijos de Dios. Y después fuimos a la segunda carta, y en la segunda carta también la escribe Juan con el propósito, se recuerdan, les explicaba, porque los falsos maestros en la primera carta a ser expuestos públicamente por el apóstol, ellos se van a las casas de los hermanos a visitarles y a seguir con sus enseñanzas heréticas, a tratar de confundir. Y allí pues Juan escribe la segunda carta a la señora elegida, a la señora amada y a sus hijos. Y ahí comienza a mostrarle más evidencia de cómo debe ser un hijo de Dios. No comulga con falsos maestros, no debe de ayudar a gente que promueve otro evangelio y habla ahí también del amor y andan en la verdad, y comenzamos a mostrar ahí más evidencias acerca de aquellos que han nacido de nuevo. Y el día de ayer, en la tercera carta de Juan, encontramos también que ya al contrario, que también está hablando acerca de la hospitalidad, pero al contrario aquí, en esta carta, en la tercera carta de Juan, le escribe para felicitar a Gayo y alentarlo por lo que él está haciendo con sus hermanos en la fe. Está sosteniendo siervos de Dios a predicadores itinerantes muy conocidos por el apóstol, que andan predicando ahí en las iglesias de Asia Menor, y les está recibiendo muy bien Gayo, pero hay un individuo ahí que se llama Diótrefes que él se estaba oponiendo, hermanos. Entonces ahí comenzamos a mostrar más evidencias de la gente que ha nacido de nuevo. No son piedra de tropiezo, no actúan malignamente contra sus líderes, ¿se recuerdan? Ahí lo estuvimos viendo. Andan en la verdad de la palabra, sirven a sus hermanos en la fe, como lo hacía Gayo. No sirven de tropiezo para la obra de Dios, no son irreverentes con los siervos de Dios y tienen buen testimonio. Y concluimos ahí. Yo explicaba que los primeros bautistas de la Reforma, después de la Reforma, y creo que otras denominaciones, ocupaban esa primera carta de Juan para evidenciar la vida eterna en alguien. Y esto es bueno aprenderlo, porque alguien puede decir, pastor, me siento inseguro de mi salvación, no siento seguridad. Pero a muchos pastores en el día de hoy, en la iglesia moderna, lo que se hace es decir, no te preocupes, el diablo te está molestando, no le hagas caso. Pero en vez de tomar la Biblia y mostrarle evidencia tras evidencia, examinarlo a la luz de la Escritura, como dijo Pablo a los Corintios, si realmente ha habido un nuevo nacimiento, una conversión genuina, o solo fue algo emocional, porque se puede dar, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, por estos estudios van a quedar ahí guardados y nos pueden servir como herramientas, hermanos, a nosotros. Bueno, yo siempre lo he hecho así. Y ahora quiero finalizar este estudio de 6 partes, y va a quedar guardado. Sé que es día domingo y es tarde, y aunque lo publiqué en el Facebook, pero él va a quedar guardado en YouTube, más que todo lo voy a volver a subir ahí.
Y entre semanas voy a empezar a grabar otra serie de estudios que me estaban preguntando algunos hermanos, y yo quisiera que usted me explique acerca del bautismo de agua, qué es, cómo y por qué me tengo que bautizar. Otro hermano me decía, hermano, ¿por qué nos enseña acerca de las posturas de la Cena del Señor, que son como 4 que hay, en diferentes denominaciones y movimientos? Está bien. Otro tema de la triunidad, de la pluralidad divina de Dios, también un buen tema, que lo grabé en una radio ahí, fueron 3 mensajes, hermano, una radio de California, unos hermanos de una iglesia bíblica, que tenían una radio, ahí están guardados esos estudios, y los quiero compartir, los voy a guardar en YouTube, los voy a volver a regrabar. Y así también alguien me dice, hermano, quisiera escuchar sus posturas sobre respecto al pastorado femenino. Le digo, no, Dios bendiga, hermana Belén, ya está, a Rosario, Argentina. Y voy a ponerme, les digo, voy a ver lo que la Escritura dice. Y claro, tengo una postura bíblica, siempre lo hago con amor, con respeto, no, hermanos, en son de burla, sino que a mí me gusta enseñar con respeto, con amor, con mansedumbre, como dice Pedro, va a presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande esperanza de salvación en vosotros. Y así vamos a ir compartiendo una serie de estudios que van a estar guardados ahí, hermano, bien, algunos hasta polémicos, pero ahí van a estar. Así que, gloria a Dios, vamos a dar inicio dando lectura a la carta de Judas, hermano, y la voy a exponer rápidamente, ¿eh? Desde el lunes no he descansado, he estado predicando 1 hora y media. Ayer prediqué también como a 100 kilómetros de acá donde vivo, y ya vine noche, muy cansado, y me dio insomnio, no pude dormir, pero aprovecho para hablar con Dios, para estudiar la Escritura, pero también hay que reposar, hay que descansar. Dice la Escritura aquí en Judas, hermanos amados. Por ser muy larga, solo voy a leer hasta el versículo 13. Y después la voy a ir exponiendo ahí texto a texto. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que os contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proliferar juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor, te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice, vamos a orar. Padre Santo, Padre de la gloria, que estás en tu trono, venimos delante de tu presencia esta noche humillados, con reverencia. Nos presentamos delante de ti, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo, que nos fue
imputada, nos fue transferida, Señor, allá en la cruz de Calvario, cuando Él padeció bajo tu ira, bajo tu juicio y bajo tu justa y santa voluntad, Señor. Y bajo la ira también de aquellos que su cuerpo lo molieron y lo golpearon, Señor, para poder justificarnos. Y ahora nos podemos presentar delante de ti, confiadamente a tu trono de gloria, oh Dios. Gracias. Dame sabiduría, dame fortaleza a mi garganta, Señor, a mi cuerpo. Estoy cansado, Señor. Pero quiero grabar estos videos, Señor, para que sean de bendición a muchos hermanos, Señor. A muchos jóvenes también, Padre, que un día van a seguir este camino de la proclamación del Evangelio y van a tener que contender con la fe ardientemente, Señor. Dale fuerza, dale valentía, levante una generación de jóvenes, Señor, valientes, para que proclamen el Evangelio, Señor, de Jesucristo, así como mi hermano José, que está aquí, Padre, este joven, que está preparándose porque te quiere servir. Yo oro por su vida, Señor, de una manera especial para que tú lo levantes, lo guíes, le des sabiduría, Señor, por mis hermanos también, que están conectados, por mi hermana Belén y los que se van a conectar, los que van a ver este video a través de YouTube. Que sea de mucha bendición y que toda la gloria y la honra sean para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, hermanos. Gloria a Dios. Estamos acá. Vamos a continuar con la sexta parte del tema, cómo saber si soy salvo. Cómo saber si realmente he nacido de nuevo, si estoy viviendo una vida con frutos y evidencias bíblicas, o solamente estoy viviendo una religión muerta, sin vida, sin poder. Hermanos amados, rápidamente les voy a hablar acerca de los aspectos generales de la carta. ¿Se recuerda? Desde la primera, segunda y tercera carta de Juan les venía hablando de los aspectos generales de la carta, como una introducción para ubicarlos ahí contextualmente, históricamente. Primero, aspecto general de esta carta, hermano. Judas, que en hebreo es Judá, Judá en hebreo, y Judas es en griego la palabra. Este es el autor de esta carta y es uno de los 4 medio hermanos de Jesús. Bien sorprendente. Aunque al principio no creían en Jesús, pero la vida de Jesús y la predicación impactó sus vidas. Porque cuando usted ve predicar a Judas, cuando usted ve predicar allá a Santiago, también su otro medio hermano, están exponiendo la escritura y la ley, hermanos, de Dios, como que fuera el mismo Jesús. Segundo aspecto importante, esta carta es la cuarta carta más corta del Nuevo Testamento y podría ser llamado Hechos de los Apóstatas, dicen muchos teólogos. ¿Se recuerdan? Hechos tendría que ser no Hechos de los Apóstoles, sino que Hechos del Espíritu Santo. Y esta carta también puede ser llamada Hechos de los Apóstatas. Y fue escrita aproximadamente entre el año 68 al 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo, posiblemente desde Jerusalén. Un dato curioso que a mí me está llamando la atención es que las cartas, se recuerdan que acabamos de exponer de primera, segunda y tercera de Juan, han sido escritas entre el año 90, 94, 95 aproximadamente. Y allá empezaban a ser golpeadas las iglesias en Asia Menor por estos falsos maestros y todo. Y que Juan les expuso y no pudieron entrar. Pero aquí, que esta carta, que es el año 68 al 70, estamos hablando de 20 años atrás o más. Esta carta, a los lectores que se les está exponiendo esta carta, estas iglesias que se les está exponiendo, ya estaban plagadas de falsos maestros y de esas falsas enseñanzas de los que se conoció después como gnósticos. Mire qué interesante esto, un dato muy curioso, porque esta carta es escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Tercer aspecto general de esta carta, no se sabe a ciencia cierta la audiencia a la que se le está escribiendo, pero dicen algunos estudiosos que posiblemente las cartas estaban siendo enviadas a judíos conversos al Evangelio, por sus ilustraciones que usa. Lo que sí se sabe que era una congregación plagada de falsos maestros. ¡Wow! A donde está dirigiendo Judas esta carta es una congregación, por lo que se evidencia, plagada, infiltrada, ya dominada por falsos maestros. Amados hermanos,
Cuarto aspecto general de la carta. Aunque Judas había rechazado a Jesús en el pasado, él junto con otros medio hermanos se convirtieron después de su resurrección, dice Hechos 1:14. Y debido a que conocía a Jesús personalmente y fue testigo también de su ministerio, de sus predicaciones, de sus milagros, de todo lo que él hizo, hermano. Él conocía personalmente y fue testigo. Y es por eso que la carta fue aprobada en el canon de moratoria en 170 después de Cristo, porque tenía peso la carta, por esas evidencias. Y quinto aspecto general de la carta de Judas es de que debemos de tomar en cuenta de que Judas vivió en un tiempo en que el cristianismo estaba bajo ataque político por parte del Imperio Romano. Y también estaba bajo ataque, hermano, por la infiltración espiritual por parte de apóstatas o falsos creyentes, falsos maestros y falsos creyentes. Mucha gente falsa se había metido en las iglesias, profesando ser de Cristo y no lo eran. Y estos falsos maestros también que dirigían todo esto eran conocidos como los gnósticos libertinos y herejes, para lo que estaba hablando ya, que estuvimos hablando en las cartas también de Juan, hermano, estos hombres herejes. Y ahora bien, después de haber visto los aspectos generales de la carta, ahora yo me voy a enfocar. Y lo hice al principio, que en los primeros, en algunas iglesias, después de la Reforma, se ocupaba la primera carta de Juan para dar seguridad y salvación a los creyentes. Yo me he ido más allá, he ocupado la segunda, la tercera, no sé si alguien más lo ha hecho, pero yo sí lo he hecho. Y Judas me ha atrevido, le decía hermano José, que está ahí conectado, le decía hermano, yo soy bien atrevido, me atreví a ir más allá. Pero creo que no estoy perdido porque como he venido exponiendo, allí encontramos evidencias, hermano. Y está engranado las cartas y los mensajes, creo que no me he salido del contexto de la enseñanza, hermano. Y nos quedamos en la evidencia número 28, se recuerdan en la tercera carta de Juan, donde decíamos que un verdadero hijo de Dios tiene un buen testimonio de vida, como lo dieron ahí de Demetrio, que hablaban de Demetrio y de Gallo, hermano. Y ahora vamos a comenzar con la evidencia número 29, de alguien que ha nacido realmente de nuevo, ha nacido de nuevo y es salvo. Y esto me gusta mucho. Se va a oír un poco bien agresivo, bien confrontativo. Pero la evidencia número 29, hermanos amados, de alguien que ha nacido de nuevo, es de que contiende ardientemente por la fe que ha recibido y creído. Nos vamos ahí. Ya leímos la introducción, porque dijimos Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor sean multiplicados. Y entra de un solo. Un medio saludo y entra Judas con todo ahí, hermano, para hablar a los verdaderos creyentes que están en medio de todo ese montón de falsos que están ahí y de falsos maestros y de falsos conversos. Y bendiga, hermana Cristi. Y este mensaje que va a oír, hermanos, porque yo les voy a decir algo, la apostasía ha entrado en muchas iglesias y denominaciones. Mucha apostasía, mucho pragmatismo, prácticas antibíblicas y cosas que nada que ver con el evangelio. Y lo peor que como hablaba yo el día de ayer, y fui duro el día de ayer y decía que hombres impíos, hermanos, están gobernando iglesias. ¿Sí? Hombres no nacidos de nuevo están dirigiendo movimientos, hermanos, denominaciones completas, enteras. Y ahí están unos pocos que quieren honrar a Dios y dicen, ¿y dónde está en la Biblia esto, pastor? ¿Y esto no está en la Escritura? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué nos imponen esto y no está en la Escritura? Y, cállense. Pero yo voy a tirar un desafío. Si verdaderamente eres creyente, hijo de Dios, nació de nuevo, y estás en esa congregación, hermanos, ahí, donde ha entrado la falsa enseñanza, donde ha entrado la herejía, cosas que no glorifican a Dios, si verdaderamente has nacido de nuevo, tú vas a contender ardientemente por la fe, hermano, que un día recibiste de parte de Dios. Dios bendiga, Pastor Julio. Un abrazo, hermano, ya está.
Guatemala, ya la zona 18. Un abrazo, hermano. Me alegra saludarle, hermano amado. Y la evidencia número 29 que nos presenta Judas aquí de alguien que ha nacido de nuevo es que contiende ardientemente por la fe que ha recibido y ha creído, hermanos amados. Y esto no quiere decir que la salvación de los verdaderos creyentes, hermanos, corría peligro, como algunos comentaristas quieren hacer ver. Porque nosotros sabemos, hermanos, los que creemos en la seguridad de la salvación, que nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Lo dijo ya en Romanos. Dijo el Señor, el que está en mi mano, nada ni nadie lo arrebatará, dijo. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. Y habla también antes, va del peligro, desnudez o esto. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Eso si verdaderamente estás en la mano del Todopoderoso. Nada te puede arrebatar de él, ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado, ni nada, ni ángeles, ni principados, hermanos, ni ninguna cosa creada. Pero si estás en la mano del Todopoderoso, y si estás en la mano del Todopoderoso, hay que mostrarlo con las evidencias, andar en la luz, no amar este mundo, amar a nuestros hermanos, purificarnos, buscar la pureza espiritual y todas las características de las que venimos hablando anteriormente, amados hermanos. Entonces, un verdadero hijo de Dios. Y Judas se lo está diciendo a estas iglesias que está escribiendo él, que estaban plagadas de falsos maestros y de falsos creyentes. Y a los pocos que estaban ahí resistiendo, les dice ahí, hermanos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando, dice acá bien, exhortando, de una exhortación, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, hermanos, aleluya. Un verdadero hijo de Dios va a contender por la fe. Y Judas, como lo vuelvo a repetir, no está hablando allí, hermano, de que la salvación de los verdaderos creyentes corría un peligro en ningún momento. Porque la salvación está en las manos de Dios, no en las nuestras. Si nuestra salvación estuviera en nuestras manos, nos colapsamos, hermano. Aunque somos responsables de buscar la santidad, la purificación a través de la oración, ayuno, búsqueda de Dios, lectura de la palabra de Dios, servicio a Dios. Dios te bendiga, Humberto, hermanos amados. Sino que Judas lo que le está advirtiendo ahí a sus lectores es que no permitan ni que dejen que ciertos falsos maestros, hermanos, quienes se habían infiltrado ahí en las iglesias, desviaran a los oyentes que necesitaban oír el verdadero evangelio, oiga bien, con sus enseñanzas heréticas y prácticas antibíblicas. Contiendan por la fe, cuiden la doctrina. No permitan que la gente esté escuchando a estos falsos maestros, que estén escuchando otro evangelio, les dice, hermano. Y lo que a mí me llama la atención allí es que la palabra que Judas utiliza es que contendáis ahí, hermano. La palabra contender ahí en el griego es la palabra agonizomai. Agonizomai, de ahí viene la palabra agonizar. O sea, le dicen, ustedes defiendan su fe, peleen por su fe al punto de agonizar, quedar como muertos, papá, por la verdad del evangelio. Pero hoy ya no vemos eso ya, hermano, muchos creyentes. Ya no queremos, ya nos da lo mismo. Creemos una cosa ahora. Hay gente que cree que Jesús es el Hijo de Dios y el otro año ya no lo creen. Creen que es un hombre común y corriente. Yo he conocido gente así. He conocido gente así, que ha abrazado la doctrina plural de Dios, la Trinidad, y que ya en 2 años ya creen en otra cosa ya. Que Jesús ya no es Dios, o el Espíritu Santo no es Dios. Yo lo he visto, hermano. He conocido gente que hoy dice que la Biblia sí es la palabra de Dios, pero después a los años están diciendo que la Biblia es un libro común y corriente. Y de esta gente de la que debemos de cuidarnos. Y por eso le dice Judas, los exhorto a que contendáis, o sea, agonizomai,
luchen por su fe, protejan su fe, defiendan su fe al punto de quedar como muertos agonizando, hermano. Pero nosotros, los creyentes del día moderno de ahora, quedamos agotados y agonizados por un montón de cosas, menos por defender la Escritura o por el servicio a Dios, hermano, en nuestras congregaciones. Es triste, es lamentable lo que se está dando, hermano. Y la palabra esa agonizomai significa agonizar por o luchar con intensa determinación, hermano. Y mire qué interesante esto, porque la palabra, cuando uno va ahí al diccionario griego, está en un verbo llamado imperativo. O sea, ¿qué quiere decir eso, pastor, en español? O sea que Santiago está haciendo un llamado enérgico a los hermanos que realmente están comprometidos con la verdad. Los que no. Si usted no está comprometido con la verdad, amado hermano, este no es un llamado para usted. Pero creo que estamos comprometidos con la verdad del Evangelio de Jesucristo y amamos esa verdad y la hemos abrazado y la hemos recibido. Es al punto hasta morir. Por eso que, hermano, muchos murieron en el circo romano, murieron en las persecuciones, murieron en la Inquisición después de la Reforma Protestante. Gente que abrazó la fe y dijo, mátenme primero, pero mi fe no me la quitan. Esta verdad que yo he creído no me la van a quitar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Encontrarse con personas así como los que hablaba yo de los hermanos del movimiento que se levantó. Bendiga, hermano Emilio ahí, Portillo. Un abrazo. Como los hermanos anabautistas, ¿se recuerdan? Que yo explicaba que cuando confrontaron a los reformados su hipocresía y esto no es bíblico y esto no es bíblico, los mataron, hermano. Pero ellos no negaron nada, ellos no dijeron, no. Nosotros vamos a defender la verdad de la Escritura y la verdad de la Escritura es esta y esta y esta y no nos importa que nos persigan. No nos importa que nos maten, hermano. Ese es contender por la fe, hermanos amados. Eso es, así es, hermano. Y aquí, y esa es una evidencia, pero una gran evidencia de alguien que nació de nuevo. Por eso examinemos, nos debemos de examinar, hermano. Y allí es un verbo imperativo, contiendan por la fe. Lo que está diciendo ahí, lo que está diciendo Judas, hermano. Está haciendo un llamado a los hermanos comprometidos con la verdad para que libren una guerra sin cuartel en contra del error y de los que lo propagan, hermanos amados. Pero nosotros no lo hacemos a veces como iglesia. Yo veo ahí que mejor estas sectas pseudo-cristianas que andan ahí, hermano, ¿usted sabe? Unos chelones que andan por ahí, mejor ellos andan con todo metiéndose aquí, allá, otras que andan ahí repartiendo un librito los domingos, mejor ellos andan más agresivos ahí, contendiendo por su fe, por su falsa fe que ellos creen, que nosotros que tenemos la verdad de la palabra y del Evangelio. No queremos hacerlo, la iglesia está muy cómoda. Y está aceptando todo lo que le bombardean, hermano. Y les llega allí. Pero les dice que tienen que luchar contra el error. Y que luchen con valor, así por la verdad, como un soldado, hermano, que está puesto, oiga bien, protegiendo los tesoros reales que ponían en los templos a veces, de los templos de todos los dioses, y cuidaban ahí los tesoros. Sabían que si algo pasaba esos tesoros, ellos pagaban con su vida. De tal manera, quiere decir esa palabra, que debemos de guardar la verdad, hermano, del Evangelio nosotros. Qué tremendo es. Así debe de ser. Por la fe. Y después le dice, por la fe, que contienden ardientemente, dice, por la fe que ha sido dada, hermano, a los santos. Todo lo que Dios ha revelado sobre la salvación en su santa palabra, se está refiriendo ahí. O sea, a proteger la sana doctrina, hermano. A proteger la sana doctrina, a proteger la santidad de la iglesia, a proteger el testimonio de la iglesia, a proteger la vida espiritual de la iglesia. Es lo que nos ha mandado el Señor, hermano, principalmente los líderes en la iglesia. Pero yo hago esta pregunta, dice, ¿cómo podemos defender algo que no conocemos?
¿Cómo podemos defender y contender por algo que no conocemos ni entendemos? Entonces aquí encontramos la evidencia número 29 en Judas. Yo me fui más allá. Me fui a la segunda, tercera carta de Juan y ya está Judas, hermano. Atreviéndome a encontrar evidencia de alguien que ha nacido y ha sido regenerado y ha nacido de agua y del Espíritu. Hemos venido evidencia tras evidencia. Ahí están en el YouTube guardados ya los videos. Ahí están primera, segunda, tercera, cuarta, quinta parte ayer y ahora la sexta parte, hermanos, de las evidencias del nuevo nacimiento. Y ahora vamos a la número 30. Cada vez esto va a ser más fuerte, más apretado. Y eso está en el versículo 4. Aquí encontramos otra evidencia de alguien que es salvo y de alguien que ha nacido realmente de nuevo. Podemos saber si somos salvos. Ahí me escribió en el YouTube, en el mensaje de ayer, alguien y me puso, para empezar me puso, nadie puede saber que está salvado hasta el día del juicio. Dije yo. Y le puse ahí, es necesario nacer de nuevo. Eres ciego. Y después me puso, ningún protestante se va a salvar. Y ya vi que era una persona sectaria. Pues entonces, y como estaba seguro, se sintió confrontado con su vida de pecado que lleva, hermano, este tipo de personas en estas religiones que no les enseñan el evangelio ni la santificación. Entonces se sintió aludido. Pero escuche evidencia número 30 está en el versículo 4 de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que es salvo. Dice 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ya voy a explicar esa palabra griega, muy bueno. Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, oiga, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Evidencia número, te bendiga, hermana Jenny. Allá está. Gloria a Dios, hasta Chela, hermanos. Bendiciones. Evidencia número 30, estamos ya del que nació de nuevo, versículo 4 de la carta de Judas, hermano. Y esta es la evidencia. No convierte en libertinaje la gracia de Dios. Vaya, hermano. No convierte en una persona que ha nacido de nuevo, sea pastor, sea líder, sea diácono, sea miembro de la iglesia, si realmente nació de nuevo y conoce a Dios, no va a convertir en libertinaje, hermano, la gracia de Dios. Porque eso es lo que pasó en muchas denominaciones que se corrompieron. Convirtieron en libertinaje la gracia de Dios, hermano. Y metieron el mundo, la iglesia, se volvieron más mundanos, hermano, que el mismo mundo. Y ahora, como dije a alguien, podemos encontrar más mundo en las iglesias que iglesias en el mundo. Y así es esto, hermano. ¿Pero por qué? Y dice, porque algunos hombres, se está refiriendo a los maestros, a los líderes, algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, hermano. Y esto es muy sutil. La palabra allí, encubiertamente, es la palabra pereisduno. Y la palabra pereisduno, allí en griego, hermano, se lo voy a tratar de explicar, está hablando en el verbo griego, está hablando en términos de guerra. Y los que conocemos de la guerra, ya sea el ejército y la guerrilla, se recuerdan que en las guerras, y usted puede ver una película de guerra, uno de los cursos más agresivos, hermano, y más peligrosos y más letales, que no cualquiera puede pasar en los ejércitos, es el curso de infiltración, se llama. Por ejemplo, cuando estaba la guerrilla y el ejército, venía y tomaban a un de los mejores militares y soldados y le decían, te vamos a entrenar durante 1, 2, 3, 4 años, porque queremos que te infiltres en tal campamento. Entonces, fíjate, te vas a dejar crecer el pelo, te vas a hacer aquí, esto, allá, la barba, vas a aprender a dar como ellos, a saludarse como ellos, a comportarse como ellos, y te vamos a dar el punto exacto donde te vas a meter y te vas a infiltrar encubiertamente. Oye, está entendiendo lo que le estoy explicando, un término de guerra, de infiltración. Estos falsos maestros llegaban sutilmente ahí en la iglesia, empezaban, llegaban así, a hablar como ellos, a comportarse como ellos, a compartir como ellos, a aprender, y hermano, y se metían encubiertamente. Y eso es lo que da a entender la palabra pareistuno. Alojarse clandestinamente, alojarse
en secreto u oculto. Wow, hermano. Especialmente por temor a la ley o para eludirla. Esa es la palabra que está tirando ahí. Y con un propósito malvado, como lo hizo, hermano, la serpiente con Adán. Y claro, cuando alguien se iba a infiltrar en el ejército en una guerra, ¿con qué propósito lo hacían? De ir a destruir, dañar, poner bombas o hacer algo. Un atentado terrible. Y sí, ¿qué pasó? ¿Y qué sucedió aquí? ¿Y quién fue? ¿Quién habrá sido? Hermano, así es. Entonces, prácticamente aquí, en este segundo punto, el problema es más práctico, hermano, que de doctrina. Y yo voy a decir algo ahora. Como evangelista que he sido y he predicado en tantas denominaciones, hermanos amados, en tantas iglesias, yo respeto, tengo mi doctrina. En cuanto a la salvación, ya la conocen cuál es mi postura de ustedes, hermano. Yo respeto las otras posturas porque voy a predicar a muchas iglesias. Y las respeto. Ustedes conocen mi postura escatológica también. Y conozco otras posturas, yo las respeto. Y fíjese, hermanos, de que el problema aquí, hermano, no es tanto doctrinal en este punto. Y yo creo que en algunas iglesias no es tanto doctrinal el problema muchas veces, sino que es moral, es de inmoralidad, hombre. Es de inmoralidad, hermano. Lo que se está viviendo, pues en algunos lugares, tremendamente, hermano. Y se recuerdan, por eso les explicaba, cuando se encontraba Spurgeon a veces predicando, con John Wesley, y todo eso, a pesar de que no compartían fundamentos doctrinales iguales, ¿verdad? Por Spurgeon ser calvinista y Wesley ser arminiano. Pero hay algo que sí engranaban ellos en la moralidad de Dios, en la ley de Dios, que amaban la ley de Dios y la respetaban. ¿Entiendes? Entonces yo voy a varias denominaciones a predicar, pero o sea, siempre y cuando moralmente están respetando a Dios, hermano. ¿Entiendes? Y aquí es un problema que se está dando. Porque cuando un hombre viene a la iglesia y comienza a convertir en libertinaje, es peligroso, hermanos, es terrible, eso es peligro, están al borde del peligro. Mire, estos hijos de Satanás, por así decirlo, se habían infiltrado con pretensiones perversas, malvadas, de desviar al pueblo de Dios de la verdad revelada de su palabra, hermano. Los querían desviar. Cuidado. Debemos de tener mucho cuidado, hermano. El diablo tiene los suyos. Satanás tiene sus siervos. Dios tiene sus siervos, hermano, sus profetas predicando en los púlpitos. Y cuando digo de profeta, no me entiendan mal que están adivinando, sino que están profetizando la palabra de Dios, como el doctor Carballosa, que técnicamente todos somos profetas en el aspecto que cuando estamos hablando la palabra, esta bendita palabra, estamos profetizando, estamos hablando la voz de Dios, porque esta palabra es la voz de Dios. Entonces, estos hijos del diablo, hermano, se habían infiltrado tan sutilmente con pretensiones perversas, malignas, de desviar al pueblo de Dios de la verdad de su palabra. Un verdadero maestro del evangelio de Dios, al contrario, él te va a llevar a la verdad de la palabra, que no te apartes de la palabra, a que te centres en la palabra, que abraces la palabra, hermano, a que vivas por esa palabra y morás por esa palabra. Entonces, estos herejes se presentaban como maestros verdaderos de la palabra, pero en realidad servían a los intereses de su padre Satanás, el diablo. Porque un falso maestro, hermano, un falso maestro es servidor de Satanás. Un servidor del diablo de Satanás, hermano. Porque si desvía de la palabra de Dios y de la verdad del evangelio, hermano, eso es muy, pero muy peligroso, hermanos amados. Entonces, estos falsos maestros eran tan sagaces, tan sutiles, hermano, que eso los hacía letales y peligrosos para la obra de Cristo. Todo aquel que convierte en libertinaje a la gracia de Dios es un falso maestro y agente de Satanás, el diablo. Escuche esto. Y esto va también para que los pastores lo veamos de todas las denominaciones, hermano.
si estamos convirtiendo en libertinaje, si estamos permitiendo que el mundo y sus prácticas, que prácticas mundanas estén entrando adentro de la iglesia, hermano, es un libertino este pastor. Y no se está convirtiendo en un agente de Dios, sino en un agente de Satanás. Eso es peligroso, hermanos amados. Es peligroso eso. Y que quede claro algo. Que quede claro. Estos mostraban, hermano, ciertas características por las cuales se daban a conocer. Aunque ellos decían que eran siervos de Cristo y que servían los intereses del reino de Dios. Uno, eran impíos. Sí. Dos, los conocían porque pervertían la gracia. Tres, negaban a Cristo. Mire, yo creo en la doctrina de la perseverancia de los santos que surgió, que se fundamentó en la Reforma. Pero que quede claro, y voy a explicar algo aquí. Yo no estoy hablando de salvo siempre salvo. Para mí ese término es muy confuso y no se debe de usar en la iglesia, hermano. Porque salvo siempre salvo. Yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero como yo hice la oración del pecador y me bauticé y mi pastor me ha puesto como líder, yo soy salvo y si me muero, no, hermano, no es así esto. Estamos hablando de la perseverancia de los santos, no de los impíos. ¿No es así? Entonces, ese término fue muy mal usado, hermano, y dañó tanto al evangelio y a la doctrina correcta, porque la gente, cuando escucha eso de la perseverancia de los santos, cree que es eso de salvo siempre salvo. No, señores. Ese término de salvo siempre salvo, se entiende que yo voy a vivir como yo quiera y haga lo que quiera y pase lo que quiera, yo me voy a salvar de todas maneras. No, eso no enseña la Escritura, hermano, en ningún momento. Dice ya en Filipenses capítulo 1, que el que perfeccionó, oiga bien, el que nos llamó, dice que comenzó la buena obra en nosotros, nos irá perfeccionando hasta el día del Cristo, bro. Aquí no es para atrás que se va a ir para adelante. No es para atrás, vamos hacia adelante. Y eso evidencia nuestra salvación, hermano. Que vamos a buscar la santificación, la pureza, y nos vamos a parecer cada día más a Él, más y más y más y más. Y esa es la evidencia que hemos nacido de nuevo. Porque si estamos convirtiendo en libertinaje la gracia, estamos viviendo como nos venga en gana, hermano. Y creyendo que así vamos a entrar al reino de los cielos, estamos engañados. Estamos seriamente equivocados, hermanos amados. Pero porque muchos así lo han enseñado. En América Latina, en muchas iglesias se utilizó mal ese término, hermano. No, yo creo en la perseverancia de los santos, pero de los santos, no los impíos, hermano. De los impíos. Entonces, estos falsos maestros eran conocidos por eso, eran impíos. Pervertían la gracia. Negaban a Cristo, hermanos. Wow. Y ahí vamos a la evidencia, hermanos. Entonces, ya queda claro eso ahí. Un falso creyente, una persona no salva, convierte en libertinaje la gracia de Dios. Pero un nacido de nuevo, hermano, una persona salvada, él no va a ocupar la gracia como excusa para pecar, hermano, y vivir en el pecado. No, de ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dijo Pablo. No, en ninguna manera, Señor, porque Cristo nos ha libertado de la ley del pecado. Hermanos amados, entonces, una persona regenerada, nacida de nuevo, no convierte en libertinaje la gracia de Dios. Porque esta gracia no es barata. Costó la sangre del Hijo de Dios. Costó, hermano, un sufrimiento, un dolor bajo la ira de Dios en el cruz del Calvario. No es una gracia barata esto, hermanos amados. Esto va a quedar pues muy, pero muy claro, hermanos amados. Y ahora vamos ya. Así que tenga cuidado y le voy a decir algo. Si en tu iglesia, en tu denominación, hay más mundo que iglesia, hay más club social que evangelio, peligroso. Huye, escapa por tu vida, porque Dios no está bromeando. El juicio viene. La ira de Dios viene a este mundo pecador. Cuidado, hermanos, cuidado. Y si alguno predicador o pastor vamos a ver este video y estamos coqueteando ahí con el mundo y la iglesia, cuidado. Pues vámonos a Dios, arrepintámonos.
Volvámonos a Dios, hermano, y busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tengo un mensaje que lo voy a predicar un día, esto que se llama Llamados a Santidad, hermano. Mira, un mensaje muy bueno. Lo quiero compartir en Pedro, me gustó. Y les voy a contar por qué preparé ese mensaje yo allí y a dónde lo compartí. Hoy vamos con la evidencia número 31 de una persona que realmente nació de nuevo, hermanos amados. Y dice ahí el versículo 4, leímos, ¿verdad? Ahí en el versículo 5, se recuerdan los que estamos hablando acerca de libertinaje. Mas quiero recordaros, dice, ya que una vez lo que habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y pone el ejemplo de Egipto, cuando en el desierto tumbó a los incrédulos. Pone el ejemplo de estos ángeles que pecaron, hermano. Ya aquel día expliqué la postura a que creemos que se está refiriendo de eso. Y pone otro ejemplo también de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No, Dios no está bromeando con esto libertinaje. No, hermano, con esto la santidad. Dios no está bromeando. Dios no está bromeando con esto, hermano. Por eso dice, buscar la paz y la santidad con todo, sin la cual nadie verá al Señor, hermano. Qué tremendo. Entonces ahora vamos, dice allí, vamos al número 31. Una persona salva cree a la palabra de Dios, lo que hemos leído. Una persona salva, regenerada, cree a lo que la palabra de Dios está escrito, hermano. Y ya lo leí, 5, 6 y 7. Y si Dios puso esos ejemplos de juicio, nosotros debemos de creerlo también. En la carta de Pedro también está, y lo prediqué hace poco, escapa por tu vida. Dios no está bromeando. En campaña evangelística que predicamos eso, llamando al arrepentimiento sobre el juicio que Dios va a mandar. Claro, en el contexto está hablando de los falsos maestros, pero también está hablando de los falsos creyentes y de aquellos que quieren vivir impíamente, dice, como ellos vivieron, lo que va a pasar. Y aquí está otra evidencia, el número 31. Una persona salva crea la palabra de Dios. Si Dios ha dicho esto, que así fue y así será, así va a ser, hermano. Hay quienes me preguntan, pastor o predicador, porque yo predico mucho en el Antiguo Testamento. Hermano, aquí me han visto predicar, tengo cientos de mensajes. En Samuel, en los profetas, en los libros de mis hermanos, pero ¿por qué? Predico también mucho en el Nuevo Testamento, pero me gusta. Y lo hago porque yo veo gente que a veces me toca el Antiguo Testamento. No, es que eso fue historia, lo que pasó de David y que pecó y que su hijo le mató, violó a su hija y todo. Y lo vemos como algo histórico, pero hay lecciones de vida ahí que aplican a nuestras vidas, que nos pueden pasar también a nosotros. Y cuando alguien me hizo esta pregunta, ¿y por qué? Pues, mire, hermano, aquí en 1 Corintios, capítulo 10, yo lo hago por esto. Me gusta utilizar mucho el Antiguo Testamento para advertir a la gente. Aquí en 1 Corintios, capítulo 10, primera carta a los Corintios, Romanos, que estoy traduciendo, aquí está. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Escuche lo que dice. Dice, amonestaciones basadas en la historia de Israel. Aquí el apóstol Pablo les va a decir a los corintios, como estos andaban jugando, estaban embriagando, fornicando, solo desorden adentro de la iglesia. Mire, estos se han vuelto en Corintios, se han vuelto libertinos, como estos de la carta de Judas que le está escribiendo ahí. Habían convertido en libertinaje la gracia de Dios, hermano, solo degenere. Tanto que el hijo le había quitado la mujer a su papá. Qué terrible, y se emborrachaba. Entonces viene Pablo y les escribe. Y dice que amonestaciones basadas en la historia de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Los sacó allá multitud venía de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los había, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios
por lo cual quedaron postrados en el desierto, hermano. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Oiga, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar y levantaron el becerro. Ay, mi niño. No, 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. 23,000 le pegó un solo día, el Señor les quitó la vida. ¿Sabía usted que allá en Corinto había muchos muertos? Que el Señor les quitó la vida. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Entiende, hermano? Aquí no, el hecho que estamos en la gracia, aquí no hay ausencia de ley, hermano. Y ya que estaban en la ley, no había ausencia de gracia. Eso debe de quedar muy claro en nosotros. Ni forniquemos como algunos de ellos y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Escucha esto. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Diga ejemplo. Como ejemplo les acontecieron. Y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros. Quienes han alcanzado, mire, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermano, una persona salvada, hermano, cree en la palabra de Dios y cree en todas estas historias y lo que pasó y que nos puede ser un ejemplo para nosotros, para que no lo hagamos. Por eso me gusta predicar mucho en el Antiguo Testamento, les digo, hermano. Pero eso fue allá, hermano, también aquí nos puede pasar. Allá les pasó, mató 23,000, aquí no creo, pero en la iglesia ya había matado varios, que estaban jugando con la cena del Señor y se emborrachaban en fornicación, en pecado, tomando por inmundo el sacrificio de Cristo. Les mató. Algunos mueren, algunos duermen y otros están enfermos, otros estaban en cama tirados ahí, hermano, por convertir en libertinaje la gracia de Dios. De eso se habla hoy en las iglesias. No hay que meterle miedo a la gente, pastor. No, hermano. Hay que meterle el santo temor de Dios. Porque por eso está la iglesia como está. Mundanalizada. Y hay más mundo en la iglesia que iglesia en el mundo, hermanos amados. ¿Está aquí conmigo? Avancemos rápidamente. Ya vimos la evidencia número 31. Una persona salvada cree a la palabra de Dios. Evidencia número 32. Una persona salva no contamina su carne, versículo 8 dice. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, dice, hermano, mire. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proliferar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y a que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Qué terrible, hermano! Como animales irracionales se corrompen. Hermano, esos apóstatas estaban viviendo una vida de inmoralidad, hermano. Ellos contaminaban su carne. Mire qué terrible esto. Y aparte de que contaminaban su carne, eso quiere decir una vida, cuando alguien vive una vida de inmoralidad, está contaminando su carne. Y que dijo Pablo, todo vuestro cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensiblemente para el día del Señor. Porque como estos decían que la carne, lo material era malo y lo espíritu era bueno, lo espiritual era bueno, porque era puro, entonces podemos hacer lo que queramos con nuestra carne. Dice, no, le dice Pablo tampoco, no. Deben de guardarse tanto su parte material como inmaterial irreprensible para el día de Cristo. Entonces, pero estos no. Estos mancillan la carne, dice. ¡Oh, qué terrible, hermano! Contaminaban su carne con cualquier cosa, con cualquier tipo de inmoralidad. Y ahí está la evidencia número 33. No son rebeldes con las autoridades. Y dice esto, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, hermano. Qué terrible, hermano.
Esta gente, una persona no salvada, él no respeta la autoridad espiritual. Él no respeta los mandamientos de estas autoridades espirituales que han dado y por ende no van a respetar las autoridades tampoco, hermano, espirituales que les han sido designadas, ni las autoridades terrenales. No les interesa, no les importa, hermano. También, mire, o sea, no son rebeldes las autoridades. Ahí encontramos otra evidencia en estos mismos versículos, el número 34. No maldice a los ángeles santos. Y por eso dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y dice más atrás, pero ni aun Miguel, el arcángel, cuando contendía por el cuerpo de Moisés con Satanás, no proliferó palabra de maldición. No le faltó respeto. Aquí hay que entender de jerarquía espiritual. El reino, hermano, el reino de Dios es un reino de roles y jerarquías espirituales, para que usted entienda. Donde hay posiciones de autoridad y se respetan. Aquí, por ser un querubí protector, aunque era un ángel caído, respeta esa autoridad. El arcángel Miguel le dice que el Señor te reprenda, Satanás. Pero yo he visto gente, hermano, allí de que cómo le hablan a las autoridades, de los demonios, y empieza yo cosas de locura y digo, qué terrible esta gente. Si están perdidos, si están extraviados, honestamente, hermano. Pero una persona salvada, dice el número 34, no maldice a los ángeles santos. Ni aun Miguel, siendo un arcángel de luz, no maldijo a Satanás, que era un ángel malvado. Mucho menos va a proliferar una palabra de bendición contra un ángel servidor de Dios, porque estos falsos maestros enseñaban que se podían maldecir a los ángeles que traían los mensajes de Dios y servidores. Y pues les dicen, no, esto no puede ser así, amados hermanos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, dice, porque, hermano, han seguido el camino de Caín. Caín era del maligno, no era hijo de Dios, era malvado. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, recuerda, por dinero. Querían maldecir a Israel. Y perecieron en la contradicción de Coré, la rebelión, hermano, la rebelión terrible. Qué tremendo, hermano. Y dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, les dice Judas. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, hermano. Y todo lo que está diciendo sobre estos hombres ahí, voy avanzando. De estos también profetizó Enoc, 7º de Adán. Alguien me preguntó, hermano, ¿y si Enoc era un libro hipócrita? ¿Por qué es mencionado aquí? Eso podría ser otro tema, que después lo podemos ver. 7º de Adán, diciendo, de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermano, ¿qué hacen los falsos maestros? Adulan a las personas, y aquí miren la terapia que tienen terrible. Y claro, los otros también que no tienen el Espíritu de Dios, hermano, caen también presa de sus engaños, de sus avaricias, de sus mentiras. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo, hermano, no va a ser arrastrado, no va a ser desviado por ningún falso maestro. Y ya lo explicamos, que el que tiene el Espíritu de Cristo no puede apostatar de la fe en ningún momento, hermanos amados. Y dice el 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus deseos malvados. Estos son los que causan divisiones, hermano. ¡Wow!
Otra evidencia, la número 35. Una persona salva no va a causar divisiones, hermano, en el cuerpo de Cristo. No va a dividir el cuerpo de Cristo, hermano. Pero esto dice, causan divisiones. Otra persona, aquí, y mire, esto no la tengo notada, pero aquí va saliendo. Y aquí está otra característica de una persona salvada. No es sensual. Y la palabra sensual, nosotros la relacionamos directamente con el cuerpo y la sensualidad, pero la palabra sensual, allí en el griego, va más allá, hermano. Tiene que ver aquí con la mente, de tener aquí metido un montón de cosas que no agradan a Dios y van en contra de la santa voluntad de Dios. Entonces, otra evidencia sería que una persona salvada no es sensual, no causa división, hermano, en ningún momento. Estos son los que causan divisiones, dice, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu. Entonces, y concluyendo, una persona salvada no sigue el camino de los que se rebelaron contra Dios en la Biblia, hermano. No sigue el camino de los que se rebelaron contra Dios en la Biblia. Y hablamos quiénes fueron ellos ahí. El Coré, Balaam. Ya los mencionamos ahí. Ellos, cómo cayeron allí, hermano. Balaam se lanzó por lucro. Caín dice que mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Tengo otro mensaje que lo voy a predicar, sí lo voy a grabar. Un día de estos quiero que quede guardado ahí. Se llama religioso pero no regenerado. Religioso pero no salvado, así se llama. Y voy a explicar por qué mató Caín a su hermano. Porque muchos hablan de que, bueno, en algunas posturas judías se oían y otros de que no aceptó la ofrenda de su hermano porque no era con sangre, no tenía nada que ver eso, hermano. La Biblia es clara. Aquí más adelante dice ya Juan, ¿y por qué lo mató? Porque era del maligno, era hijo del diablo. Caín llevaba ofrendas, hacía cosas religiosas. ¿Quiénes se lo enseñaron? Posiblemente sus padres, aunque la Biblia no lo dice, a cómo acercarse a Dios. Y él llevaba ofrendas, quizás cantaba, hacía esto, pero él no se había arrepentido, era hijo del diablo. Ya ver ese mensaje. Y así hay mucha gente en las iglesias, hermano, con ministerios, haciendo esto, aquello, lo otro, pero son hijos del diablo, no nació de nuevo, igual que Diótrefes. Ese mensaje también es muy fuerte. Yo lo he predicado en varias iglesias. Y yo nunca grabé, nunca me llamó la atención grabar. Hubieran miles de sermones allí en el Facebook, hermano, o ahí en YouTube, pero sí quiero registrar estas enseñanzas porque es necesario, porque vamos a caminos peligrosos ahorita. Camino a la apostasía que va a la iglesia, hermano. Entonces, en conclusión, una persona salva no sigue el camino de los que se rebelaron contra Dios en la Biblia. No va a seguir el camino de Caín. No se va tras el error de Balaam, ni va a seguir la contradicción de Coré, hermano, queriendo causar divisiones a la obra de Dios. Y ahí concluye él y dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Dios Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, prediquemos, hermano, arrebatándolos del fuego. Wow, hermano. Y espero que esta predicación, Padre Santo Todopoderoso, pueda, hermano, llevar a algunos a la salvación, puedas arrebatarlos del fuego, Dios Todopoderoso. Y a otros salvar, arrebatándolos del fuego, a otros tener misericordia, dice, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, dice, hermano. Wow, qué tremendo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A él, único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, hermanos. Aquí concluido, pues,
va a quedar guardado este estudio. Encontramos evidencias, ya fueron 6 mensajes. Cómo saber si soy salvo, cómo saber si realmente nací de nuevo, o estoy viviendo una vida, una religión, un activismo sin cambio, sin vida, religión muerta, sin cambios significativos en nuestra vida. Ahí quedan esos estudios guardados, 6, van a estar en YouTube, hermanos amados. Y quiero concluir orando. Padre, buen Dios, gracias. Te damos por tu bendita, santa y poderosa palabra, Señor, que esta palabra sea de confrontación, Señor, sea exhortación para nuestras vidas, sea de advertencia, Señor. Que debemos tener cuidado con el libertinaje, no podemos convertir en libertinaje la gracia de Dios, porque ese era el problema más grande que había en estos falsos maestros, aparte de las otras herejías que enseñaban, pero esta era la más letal, Señor. Querían enseñar a tu pueblo, Señor, a desobedecer tu palabra, a vivir vidas de impiedad, Señor. Y solo un falso maestro puede hacer eso. Un verdadero siervo de Dios va a llamar al pueblo a la santidad, a la santificación, Señor, a que ordene sus vidas. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor. A ti sea la gloria y que esta palabra pueda salvar del fuego eterno a algunos, Señor, darle arrepentimiento, a reconcilio a otros, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy. Gracias por mis hermanos, Señor, que estuvieron conectados y que van a ver este video, los que lo van a ver y otros. Ayúdale, Dios Todopoderoso. Y que toda la gloria, honra y alabanza sean para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos amados.